Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana con nosotros aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado a Juan Carlos Navarro. Él lidera el área de investigaciones de la Universidad C, que es un especialista en temas de biología, de epidemiología, y con él queremos hablar sobre el virus del COVID. Varias veces lo hemos invitado, pero ahora cuando la vacuna está esta semana ya aquí en el país, vemos lo que pasa en el mundo entero y vemos además una curva terrible de incrementos de contagio. ¿Qué está pasando, Juan Carlos? ¿Cómo analizar, cómo evaluar? Alguien decía en son de broma en fin de año, deseemos feliz año, pero veamos que se está comiendo un chino en la China. O sea, ¿cómo entender todo lo que hemos vivido durante el año 2020 y lo que estamos viviendo ya en el 21 cuando hay tanta incertidumbre y tanta preocupación? Bueno, buenos días, Claudia. Primero, gracias por la invitación a nombre de la Universidad Internacional AXA y a mi nombre propio. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Es un poco, de alguna manera, lo que se esperaba con respecto a algunos modelos que se habían establecido y lo que ocurre muchas veces con muchas epidemias. Creo que en alguna de las entrevistas que tuvimos anteriormente habíamos conversado, yo te había dicho que lo que se esperaba era que íbamos a tener muchos picos con bajadas y subidas por quizás un año, año y medio, 2 años. Y es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Yo creo que la gente se confía un poco en que en algunos países o en algunas regiones había bajado un poco la tasa de transmisión, pero es lo normal cuando no se tiene una vacuna y cuando se descuidan las medidas de seguridad propias y lo que es a nivel de sociedad, pues de responsabilidad social con el resto de la comunidad. Y es lo que estamos viendo porque tuvimos, bueno, en el mundo han habido varios picos ya, 2 o 3 picos fuertes. En Ecuador quizás se nos montaron algunos, tuvimos una bajada un poco, digamos, entre octubre y septiembre-octubre, pero luego vinieron las fiestas de noviembre, después vinieron las fiestas de Quito, después las fiestas de Navidad, Año Nuevo, y eso implicó que la gente se relajara un poco. Y fíjate que la transmisión que se ha dado mucho en diciembre ha sido una transmisión intrafamiliar o interfamiliar, familias, primos, por ejemplo, que viven en casas diferentes. O sea, se supone, o la gente tenía la tendencia de que, bueno, nos reunimos en familia y sabemos que somos familia y no estamos contagiados. Pero hay una serie de temas, es el riesgo que uno corre cuando se reúne con familia o cuando se reúne por trabajo o cualquier tipo de que sale del círculo íntimo de su casa. Exacto. En la casa sabe exactamente qué hace cada miembro de su Exacto. familia. Bueno, queremos que sabemos con los hijos que a veces van de fiesta, sí, pero más o menos hay cierto control. Se amplía en lo mínimo y hay problemas. Pero vemos también una serie de tendencias. Vemos lo que está pasando en Israel, donde han generado una vacunación masiva. Es el país que más ha vacunado, más del 20% de su población ya está vacunada. Sí. Es un ejemplo. Hay otros gobiernos que dicen vacunemos a los jóvenes, que son los sujetos de mayor cantidad de transmisiones. De pronto no se enferman tanto, pero transmiten mucho más. Otros dicen, no, vacunemos a las personas que están vinculadas al sector de la salud y a los ancianos. ¿Por qué no existe claridad sobre cómo arrancar procesos de vacunación cuando el mundo entero ya los está viviendo? O sea, Estados Unidos arrancó, Europa arrancó, gran parte de América Latina está en el proceso, Ecuador lo iniciará, si no esta semana, la próxima semana. ¿Cómo generar pautas que la humanidad siga? Porque esto es una pandemia global, no es que a un país le afecta más que a otro. Uno ve con preocupación lo que pasa en Manaos, lo que pasa en Estados Unidos, sí, pero estamos todos en el tema. Sí, ahí el asunto es que primero hay que seguir manteniendo las medidas de seguridad. El caso, por ejemplo, de Israel, que ha vacunado ya más de 2 millones de personas, con una población total de 9 millones, estaríamos hablando de un 15-20%.
igual va a haber transmisión porque todavía hay muchas personas susceptibles. Pero la curva bajó diametralmente, o sea... La curva bajó porque la aplicación de la vacuna hace que una buena parte de la población ya está protegida, más la que está protegida por infección natural, y esa es la sumatoria por la cual las curvas empiezan a bajar. Sin embargo, en Israel también hay casos que se están incrementando día a día. Por eso es que se habla que en el caso de la vacunación, y que se habló inicialmente en las primeras de cambio en la pandemia de forma errónea, sobre la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño es un término en cuanto a vacunación, a plan de vacunación. No a contagio. Que es tratar de vacunar al menos 60 o 70% de la población. Eso hace que de cada 10, 7 ya estén protegidos. Es mucho más difícil que la transmisión, y con las 2 dosis. Es mucho más difícil que esa transmisión ocurra entre susceptibles, porque siempre va a haber, en ese 70% va a haber una persona que ya está protegida. Entonces eso es lo que hace bajar esa curva. Pero para que esto se dé, se necesita el 70% de la población protegida, es decir, si somos 16 millones de ecuatorianos. 17 y medio, 17 ¿no? y medio. Y estaríamos hablando de unos 15. De unos 15 millones de unos 15 vacunados. millones, si tomamos en cuenta que tenemos 230.000 infectados, o sea, positivos por prueba, y lo multiplicamos por 10, estaríamos hablando de aproximadamente unos 2.300.000 personas en Ecuador que podrían tener teóricamente anticuerpos naturales. Estaríamos hablando igual de 11, 12 millones. Porque hay personas que han pasado COVID, se hacen la prueba y no tienen los anticuerpos. El problema es que todavía no hay ninguna prueba de anticuerpos confiable. Entonces hay falsos positivos, falsos negativos. O sea, no hay ninguna prueba confiable. No hay ninguna prueba confiable, a excepción de la prueba que detecta el material genético, que es la PCR, que es 99% confiable. El resto de las pruebas de anticuerpos, pues hay mucha variación, hay muchas pruebas de anticuerpos que están en el mercado y que dan falsos positivos, falsos negativos, entonces no podemos confiar todavía mucho en esas cifras. Ahora, Juan Carlos, fuera de micrófonos decíamos cuánto dura la inmunidad. Si uno ya adquirió el virus y ya pasó la enfermedad, ¿cuánto tiempo le dura esa, entre comillas, inmunidad? Y si se vacuna, ¿cada cuánto tiempo después tiene que volver a vacunarse? Bueno, hay que tener en cuenta que estamos todavía en una fase pandémica, una fase en la cual y estamos en fase de investigación. Se está aprendiendo, se está investigando, y hasta ahora los resultados que se han dado en muchas de las publicaciones nos dice que la inmunidad natural estaría alrededor de 4 o 6 meses. Probablemente más, en algunas personas probablemente menos, pero más o menos estaríamos entre 4 o 6 meses. Se supone que la vacuna, y que es lo que se ha visto experimentalmente, la vacuna de ARN, tendría una mayor inmunidad en cuanto a tiempo. ¿Cuál es la de ARN? ¿La que genera Pfizer? Pfizer y Moderna son las de ARN. ¿Y qué significa esto de ARN? Ok, ARN es el material, es parte del material genético. Sabemos que el material genético en la mayoría de los organismos de ADN, en este caso el virus de ARN, que es ácido ribonucleico, es el material genético, y los virus, en este caso los de ARN, transcriben una molécula que se llama, o que se le ha denominado ARN mensajero, que es la que sale del núcleo de la célula y lleva la información, lleva todas las instrucciones para construir de nuevo el virus. Todo el material genético, toda la envoltura, la cobertura, y ese es el que se está utilizando, pero no el material genético de todo el virus, no el ARN de todo el virus, sino el ARN de la espícula, de la que se ha llamado el spike, que es la proteína que está en la superficie del virus, que es la que reconoce el receptor celular y es la que produce también la cascada de anticuerpos, toda la cascada inmunitaria. Entonces lo que se está utilizando es ese trozo de ARN de la espícula, modificada por ingeniería genética con unos terminales y demás, y eso se introduce en el caso de Moderna y de Pfizer en una especie de gotícula de grasa, lípido, polietilenglicol con algunas otras cosas. Y entonces esa se introduce en la vacuna, entra a la célula, y entonces la célula trabaja con ese ARN mensajero y produce solo las espículas, no el virus completo. Entonces el sistema inmunitario reconoce la espícula y produce los anticuerpos que necesitamos. Las otras dos vacunas trabajan con otra plataforma, que es un virus, un adenovirus que no es nocivo, no es peligroso, y lo que se hace es insertar ese ARN dentro de ese virus. Por eso es que son las dos plataformas. Esa es AstraZeneca, Oxford,
la rusa y otras más que vienen en camino. Hay 93 aproximaciones de vacuna, pero 8 hasta ahora están aprobadas, por lo menos aprobadas de emergencia, y 2 aprobadas con uso, full uso, que se llama, ¿no? Claro, y eso todavía hay que analizar cuánto tiempo de inmunidad nos da este tipo de vacunas. Nosotros esperaríamos que eso, por lo menos un año de inmunidad por medio de la vacuna se diera, al menos. Pero puede ser más. Pero estamos en lo que se llamaría fase 4. La fase 4 implica ya la aplicación masiva y entonces estaríamos viendo cómo se comporta en la población. Pero, ¿qué significa? Que esta inmunidad de un año, año y medio, no podemos saber todavía cuánto, nos va a exigir a la población del mundo a siempre tener cuidado. Es decir, el uso de la mascarilla vino para quedarse. Sí, por un buen tiempo creo yo, y deberíamos utilizarla. Fíjense que en los países asiáticos lo utilizan normalmente porque ellos han sufrido mucho de estos coronavirus humanos y otros tipos de virus respiratorios. Pero bueno, lo que esperaríamos es que por un lado, y es lo que se ve, que en este caso el SARS no tiene una alta tasa de mutación comparativamente como por ejemplo con influenza, que cada año hay una cantidad de mutaciones que se producen en muchas cepas, y las cepas más importantes son en las cuales se desarrolla la vacuna anual. Hemos visto que hasta ahora SARS-CoV-2 no tiene esa tasa de mutación tan alta, y esperaríamos que dure más la vacuna. Ahora, supuestamente tiene la tasa de mutación, pero también estamos todos pendientes de qué pasa con la cepa que apareció en el Reino Unido, qué pasa con la de Brasil. Son diferentes, son mutaciones, son cambios. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando además el mundo entra en pánico, pasa lo de Reino Unido y se cierran los vuelos. Sí. Todavía con Manaus hay que ver qué ocurre, pero las noticias son terriblemente alarmantes. Sí, a ver, se habla mucho de cepas y es un término errado desde el punto de vista de evolución del virus y de epidemiología. Lo que hay hasta ahora son variantes moleculares, que son cambios en el material genético del virus, son 30.000 pares de base. Y lo que se toma mucho en cuenta... A ver, yo quisiera que nos ayuden algo, Juan Carlos. Sí. ¿Cuántos pares tenemos nosotros como seres humanos? Muchísimos más. Podemos multiplicarlo por 100.000 a lo que tenemos en el caso el ser humano cuando se forma, espermatozoide más óvulo, ¿cuántos pares genéticos tenemos? Muchísimos más, pero por eso estaríamos hablando de 300 millones, muchos más que lo que tiene un virus, que apenas son 30.000 pares de base. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con el SARS? Que hay muchas mutaciones, de hecho hay cerca de 4.000 mutaciones que se han identificado, y hay mutaciones que están en diferentes países, mutaciones que son comunes a los diferentes países, y son variantes moleculares, no son cepas. ¿Qué es lo que implica que sean cepas? Bueno, que hay tantas mutaciones, que hay cambios de una naturaleza tal que podría cambiar parte del genoma desde el punto de vista de lo que sería la transmisibilidad, la patogenia del virus, y que se formen, como decir, familias diferentes. Hasta ahora tenemos solamente SARS-CoV-2 con muchas mutaciones, de las cuales realmente se han fijado cerca de 24 mutaciones, de esas 4.000. ¿Por qué digo eso? Porque se crean mutaciones y esas desaparecen, aparecen y desaparecen. Te puedes infectar con una de esas mutaciones y no transmite, esa mutación desapareció. Entonces, hasta ahora se han fijado 24. ¿Qué es lo que pasó con lo del Reino Unido? Que esa cepa, o no es cepa, pero para tomar en cuenta un poco cómo se habla, esa variante molecular tiene un acumulado de unas 11, 12 mutaciones, que ha sido único hasta ahora. Aparentemente, por los datos que se tienen, tiene un poco más de transmisibilidad. Pero yo me iría mucho más que en cuanto a la transmisibilidad de esas nuevas variantes, que son muchísimas, es el descuido en los últimos meses de la población. Claro, una variante que es nueva, pues probablemente se infecta una gran parte de la población, y la que vamos a encontrar con más frecuencia es esa. Igual está pasando en Manaus. El problema está en que todavía existe una gran población, una gran proporción de la población que es susceptible. Y ese descuido de la bioseguridad, de la seguridad propia, es lo que está haciendo que en gran proporción tengamos esos grandes picos. Ahora, ¿qué posibilidades existe como gobierno, en este caso gobierno de Ecuador, de conseguir todas las dosis necesarias para cubrir al 70% de la población? Hemos visto las cadenas nacionales de información, que se está dialogando con Pfizer, se está dialogando con los laboratorios, pero ¿cuán posible realmente, o cómo los laboratorios como Pfizer pueden producir vacunas para la humanidad?
porque es así, todo el mundo las quiere. ¿Cómo se negocia eso? ¿Cómo se trabaja eso para tener ya vacunas las necesarias en cualquiera de nuestros países? Ese es un gran problema geopolítico. Es de que la OMS está advirtiendo que el 90% de las vacunas ya están comprometidas para 8 países. O sea que nos estaríamos peleando entre 10%, vamos a suponer 15% en el resto de los países. ¿Y quiénes son los que ya tienen asegurado ese 90%? Bueno, los principales países que han producido la vacuna: Estados Unidos, tenemos de China, Rusia, Inglaterra, España, Francia, y esos son los que tienen ese 90%. El resto de los países tenemos... ¿Con qué vacuna está? Israel está trabajando con Pfizer. Pero además se presentó como país para un experimento. Esa es una, exacto, y tiene otra que está produciendo propiamente Israel. Ellos hicieron contrato previamente con Pfizer y tienen esa cantidad de vacuna. Y bueno, fíjense que han vacunado más de 2 millones de personas. Y el asunto es tratar de conseguir eso, y va a ser una pelea muy fuerte. Argentina, por ejemplo, está trabajando ya con la vacuna rusa, por ejemplo, y debería tener también la producción de Pfizer en algún momento. Y también supuestamente AstraZeneca puede producir en Argentina. Se anunciaba que sí, había producciones en México y Argentina. Y México. ¿Cuándo empiezan? ¿Qué pasó con la vacuna que al inicio era la más avanzada y de pronto empezó a rezagarse? Hubo problemas con lo que es la eficacia de la vacuna en las pruebas en la fase 3. Aparentemente lo solucionaron y subieron un poco la eficacia, e incluso algo que no ha ocurrido en la historia. Por ejemplo, AstraZeneca y Gamaleya, los fabricantes rusos, ya se aliaron también, porque hay todavía un factor de eficacia de la vacuna de AstraZeneca que no llega, por ejemplo, al caso de la vacuna rusa. La vacuna rusa usa 2 tipos de adenovirus en su plataforma, y la vacuna inglesa, la de Oxford y AstraZeneca, utiliza un solo adenovirus. Probablemente eso le hace un rebote mucho más grande en la segunda dosis, y por lo tanto tienen una mayor eficacia la rusa con respecto a AstraZeneca. Ahora, el asunto, yo creo que es la política o la estrategia que debería tomar el país es tratar de negociar todas las vacunas disponibles aprobadas y que tengan una buena proporción de eficacia. Trabajar con Pfizer, trabajar con Moderna, si es posible trabajar con AstraZeneca cuando esté disponible, incluso con la rusa también, porque pues vamos a tener la menor probabilidad de tener Pfizer en gran cantidad, porque todo el mundo se está peleando por esa vacuna. Pero también, ¿qué ocurre con la cadena de frío? También es un tema que preocupa. Si tienen que estar a menos 70 grados, ¿qué lugares en el Ecuador y específicamente pueden tener el cuidado y las seguridades para guardar las vacunas? Sí, muy pocos sitios hay, pero eso tiene que establecerse un sistema de logística. Hay equipos preparados para almacenar unas buenas dosis en lo que se trabaja ese tipo de recipientes o contenedores con hielo seco. Eso mantiene en menos 70 grados centígrados. Y habría que tener toda una plataforma logística para trabajar de esa naturaleza. Nosotros que trabajamos con virus en el campo llevamos ese tipo de recipientes. Pero claro, trabajamos con 1 o 2 recipientes, pero estamos hablando de una población vamos a suponer que vamos a vacunar 13 millones, 14 millones de personas. Eso implicaría almacenamiento en el aeropuerto, almacenamiento en los centros de salud, y el almacenamiento que va a ser trasladado quizás a centros de vacunación. Y eso tiene que ser bien pensado y bien establecido. Ahí ese problema es sobre todo en el caso de la vacuna de Pfizer, que es la que requiere menos 70. Moderna requiere menos 20 grados. Tampoco es que todo el mundo tiene... Sí, porque un refrigerador en la casa, el congelador está a menos 5, menos 6, menos 7. Algunos llegan a menos 10, pero es más fácil conseguir refrigeradores de menos 20, por ejemplo. En el caso de AstraZeneca y Gamaleya requieren la refrigeración normal. Pero bueno, son las que menos disponibles están por ahora. Así que yo creo que tiene que ser una estrategia de polivacunas, vamos a llamarlo Ahora, así. de acuerdo a los análisis de ustedes como especialistas en el área, ¿cuánto tiempo va a durar o cuánto tiempo nos va a tomar como país el lograr vacunaciones? ¿Qué escenarios están planteando para ya lograr la inmunidad de rebaño que tanto se menciona? Eso es una muy buena pregunta, porque desde el punto de vista ideal, ¿qué requeriríamos para que Ecuador tenga una inmunidad de rebaño hablando de vacuna? Pues deberíamos vacunar, si quisiéramos a partir de ahora tener
cerca en agosto, septiembre, una inmunidad de rebaño cerca de los 60-70%, tendríamos que vacunar 2 millones de personas por mes. Si quisiéramos estar a finales de año... Y estamos hablando ya las 2 dosis por persona. Estamos hablando de las 2 dosis. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre la primera y la segunda? Pfizer 21 días y Moderna 30 días. Y si quisiéramos tener esa inmunidad de rebaño, vamos a decir a final de año, en diciembre, tendríamos que vacunar 1 millón de personas por mes. Desde ahora. Por mes desde ahora. Si estamos recibiendo 80.000 vacunas, eso es menos del 1%. O sea, tiene que haber una estrategia muy fuerte, tratar de contratar el mayor número de vacunas posible, tener un buen sistema de almacenamiento y de aplicación. Eso es logística, eso es una logística. Claro, por un lado es el conseguir la vacuna y por otro lado es tener los recursos para no solamente comprar la vacuna, sino toda la parte logística. Toda la parte logística y la aplicación. Y yo diría que debería estar en conjunto las instituciones públicas e instituciones privadas. Por ejemplo, la universidad. Ustedes están por empezar con una facultad de medicina o biólogos, exacto, todos deberían ayudar en la vacunación. Y las academias, o sea, eso debería ser un trabajo conjunto porque es un evento totalmente inédito. Entonces, yo no creo que solamente con instituciones públicas podamos lograr una muy buena eficiencia en la vacunación. Yo creo que debería estar en la empresa privada, instituciones públicas, academias, todos trabajando en conjunto, que es la única manera. Un poco como se está haciendo en Israel. Israel está trabajando con los 4 grandes gestores de salud que tiene el país, y con los diferentes centros y subcentros de salud que están vacunando, y están vacunando 80.000 personas al día. Por eso están logrando lo que están logrando. Sí, pero Israel es un país que yo recuerdo, uno de los ex embajadores decía, es Manabí Masib, es la provincia de Manabí más del 12% en tamaño. Sí. Si comparamos con Ecuador, que somos un país pequeño en territorio, pero comparado con Israel es gigantesco. Pero fíjate que hay estrategias que se pueden hacer, o sea, estadísticamente y haciendo seguimiento que el ministerio lo debería tener, y uno más o menos lo conoce, dónde está la mayor tasa de transmisión, dónde está la mayor tasa de infectados. Ahí podríamos hablar de Pichincha, podríamos hablar de Manabí, podríamos hablar de Esmeralda, Cuenca tal vez, y vacunando esos grandes centros poblados en una gran proporción podríamos empezar a lograr a bajar. ¿Y a quién se debe vacunar primero? ¿A las personas más sensibles como adultos mayores o a los jóvenes que transmiten más? Mi idea es, un poco la que sigue la mayoría de los especialistas, es vacunar primero a adultos mayores y el personal médico de primera línea. Y luego ir bajando. Incluso en el caso, por ejemplo, en Latinoamérica, un punto de vacunación también poblacionalmente son aquellas personas que no tienen trabajo fijo, que andan en la calle, que necesitan estar en la calle justamente para tener su sustento diario. Esas personas no es lo mismo a las personas que podemos y tenemos la suerte, afortunadamente, de poder trabajar en teletrabajo en gran parte del tiempo, pero estas personas están en riesgo siempre. Entonces, ¿qué diría? Población de adultos mayores, personal médico de primera línea y todas estas personas que no tienen trabajo estable. Porque son además transmisores permanentes, por donde se muevan están. Ahora, Juan Carlos, en todos los procesos que estamos hablando, ¿cómo lograr y cómo trabajar en estos temas? ¿Cómo evitar también que las personas a través de las redes compren vacunas falsas o inadecuadas? Que ya se ha dado este tema. Sí, bueno, no hay otra que una campaña masiva de información y por eso es que si hay una restricción en quiénes son los que van a aplicar las vacunas, también sucede eso. Porque bueno, una vez que sabemos que todo lo que es de alguna manera restringido, la gente busca de alguna u otra forma cómo obtenerlo. Solamente el sistema público es el que tiene la posibilidad y empiezan todos estos negociados con vacunas falsas. La gente va a creer en muchos casos, así como los antivacunas, los que no creen en vacunas, también habrá gente que no creerá que en algún momento va a tener la vacuna por el sistema público y se lo buscará por otra vía alterna. Entonces yo creo que tiene que haber una campaña grande de información de que solamente si es el sistema público el que va a aplicar, pues que solamente se venga por ese lado. Por eso es que yo creo que eso tiene que ser mucho más, el abanico tiene que ser ampliado, ¿no? Y hablamos de eso, el sistema público, empresas privadas, todos los gestores. Tiene que haber un equipo en donde toda la sociedad confluya para generar mayor confianza. Muchísimas gracias a Juan Carlos Navarro. Recordamos que él es especialista en temas de vacuna. El doctor Navarro siempre está con nosotros hablando sobre el tema COVID
COVID. Con él hemos hablado sobre la vacuna, el virus, sus diferentes desarrollos. Él es muy claro al decir no hay nuevas cepas, hay cambios moleculares que generan ciertos problemas, pero lo importante es mantener los cuidados en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras empresas, de los trabajos, de donde lleguemos, siempre cuidar los temas de bioseguridad. Mascarilla todo el tiempo, aislamiento o separación de al menos 2 metros de una persona a otra, y no bajar la guardia. El problema que enfrenta ahora el mundo entero, no solo Ecuador, de un alto contagio, es por haber bajado la guardia en las festividades. Yo sé que todos queremos reunirnos con nuestra familia, dar un abrazo, dar un beso, vernos como antes, y esa cercanía, sobre todo en el mundo latino, tan importante. Tenemos que seguirnos cuidando y guardando las distancias necesarias para garantizar la salud de las familias que tanto queremos, y estar pendientes sobre las campañas de vacunación, someternos a los reglamentos, a las regulaciones y esperar que efectivamente se dé esta vacunación de rebaño, esta inmunización de rebaño, para poder volver en cierta forma a una nueva normalidad que va a ser casi ya para siempre. Así es que muchos cuidados para todos, y gracias nuevamente a Juan Carlos Navarro por estar con nosotros el día de hoy. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.